Evolucionando en la ciencia. Un programa en el que damos a conocer las aportaciones tecnológicas y científicas realizadas por los investigadores y posgrados del TECNM en Celaya, así como ser un medio en donde se promueva la cultura científica, su funcionamiento y los mecanismos por los cuales se genera el conocimiento científico. Conducido por el Dr. Jesús Villegas Saucillo. Sean ustedes bienvenidos a Evolucionando en la ciencia. Agradezco el favor de su atención. Para mí es un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor, Jesús Villegas Saucillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet, a través de Radio Garden, Radios México y Tuning. También nos pueden seguir a través de Spotify como Radio Tecnológico de Celaya, en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, y comunicarse al número de WhatsApp 461-330-4820. Para comunicarse y dar sus comentarios a través del correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacio, @itcelaya.edu.mx, y el número de WhatsApp 461-150-0356, para que nos hagan favor de dar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos. Estamos prácticamente a la orden. También pedirles que nos sigan en nuestra red social de TikTok. Nos pueden encontrar como Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacio, para que conozcan un poco más de lo que realizamos en este programa de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien nos va a hacer favor de hablar sobre aspectos destacados de los trenes en Latinoamérica, y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde estamos en México? Y para ello está nuestro invitado, el doctor Luis Iván Ruiz Flores, quien le doy la más cordial bienvenida y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Estamos en noviembre de 2024. Aquí estamos. No, pues muchísimas gracias por hacernos favor de aceptar la invitación y platicarnos sobre esta gran experiencia que tú tienes sobre estos temas. Y bueno, si me permites, como parte de la temática de Evolucionando en la Ciencia, bueno, solicitarte nos des tu autorización para compartir a nuestro auditorio, pues bueno, quién es el invitado del día de hoy. Perfecto. Bueno, en este caso nuestro invitado, el doctor Iván, es ingeniero eléctrico por el Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba. Es maestro en Ingeniería Industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se encuentra realizando el doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables, por sus siglas DIATS, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dentro de su tesis de maestría, vaticinó con base en su experiencia que México requería 2 refinerías, y en el 2005, cuando terminó sus créditos de maestría y empezó su tesis de posgrado, confirmó que México no tenía suficiente refinación en gasolinas. Este hecho se destacó hasta el 2018 con la entrada del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente vaticinó el acuerdo, de acuerdo al comportamiento del sector petrolero en México, que tenía un déficit de energía en relación a la refinación de gasolinas. Hoy en día y desde el 2017 inició con publicaciones y conferencias en torno a los temas de los trenes y ferrovías. En el 2019, con la inauguración del proyecto del Tren Maya, se enfocó en su doctorado con el estudio de la prefactibilidad y sustentabilidad con ingeniería aplicada del tren suburbano de Cuernavaca a la Ciudad de México. Nuevamente, antes del 2018, volvió a vaticinar que México requería incorporar en todos los sectores de investigación y desarrollo tecnológico en el área de ferrovías y trenes. Actualmente se ha demostrado que en Latinoamérica los ingenieros no están capacitados en los temas que ya mencionamos anteriormente, y se volvió a cumplir el vaticinio de nuestro país. Y bueno, esa es algunas parte de la trayectoria de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Iván Ruiz Flores. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por hacernos favor de acompañarnos, Iván, con toda la confianza que me has permitido mencionarte de esta manera, con todo respeto, ¿verdad? Y bueno, si nos permites hacerte las siguientes preguntas, que la verdad son bastante interesantes. Sí, perfecto. Adelante, doctor.
Sí, pues muchas gracias, doctor Iván, muchas gracias. Y bueno, preguntarte, ¿cómo logras detectar el panorama de México en estas áreas? Bueno, primeramente agradecer la invitación a este programa Evolucionando en la Ciencia en la estación XHITC. De igual manera, a tu persona por el encuentro y el esfuerzo que haces por transmitir este tipo de concepto de evolucionar en la ciencia para todos los colegas que nos siguen en transmisión, ya sea por video, ya sea por audio en podcast. Pero efectivamente, muchas de las situaciones que está viviendo México no me lo van a dejar mentir muchos de los colegas de investigación que le llamamos nosotros investigadores de desarrollo en todo el país, más de 250 tecnológicos de TNM, más de 400 universidades politécnicas y tecnológicas de todo el país y todas las universidades autónomas de los estados que conforman nuestra patria, enfocan mucho sus tópicos en las áreas del top de la década o del momento. Recuerdo muy bien ahorita que mencionaste lo del déficit energético. Por allá en el 2010 estaba yo trabajando en una empresa de investigación eh, y hicimos una publicación en donde decíamos que había un déficit energético. Ese déficit energético se refería al tema precisamente del crudo, del petróleo. A nivel mundial, los países que generan o producen petróleo se le llama países que conforman el organismo de la OPEP, productores del crudo, ¿verdad? Del petróleo, de sus derivados. Y los otros países que no producen, digamos, son del organismo de la OSD. Los que más producen están allá por Medio Oriente y esta zona que ustedes escuchan todas las noticias diariamente, en donde países como Rusia apoyan a cierto país de Medio Oriente y países como Estados Unidos y China también apoyan a otros países que están en esa misma zona, pues es donde se rige el comportamiento petrolero. Pero en México, digamos, cuando publicamos este tema del déficit energético, recuerdo que un directivo, este, por respeto, no, sin mencionar su nombre, porque todavía vive por ahí, decía, ¿por qué publicas esto? Esto es un escándalo, ¿no? No lo publiques, ¿cómo vamos a decir que México tiene un déficit? No, pues es que es la realidad. Desde aquellos entonces, en el año de Felipe Calderón, 2005-2006, cuando hizo el cambio de gobierno del sexenio, ya México tenía una infraestructura que no le alcanzaba para producir la suficiente gasolina. Estábamos hablando en ese entonces de un requerimiento de 2.5 millones de barriles diarios y México podía producir con su infraestructura hasta 1.7 millones de barriles diarios. Sin embargo, la infraestructura de las refinerías solo tenía capacidad de procesar 1.5 millones de barriles diarios. Entonces, cuando tú haces esa resta en esos años, cambio de gobierno, cuando estás en el Tratado de París y se viene al Acuerdo de Brasil en el 2005, México tenía la acotación de que tenía que cumplir lo firmado en el Protocolo de Kioto de 1997 en Japón, de reducir los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que le ganó el tiempo al gobierno mexicano y cuando entró Calderón para el 2006, pues tuvieron que hacer una norma oficial y desde entonces se dieron cuenta que no podían alcanzar el tema de la refinación. Cuando nosotros publicamos este artículo que estaba en español, recuerdo bien que el directivo me dijo, no lo puedes publicar, y lo tuve que traducir al inglés. Y recuerdo esa anécdota que acabas de hacerme recordar, porque lo publicamos en inglés. El mismo directivo dejó pasar el artículo y lo fuimos a presentar allá por Charlotte, en Estados Unidos, y la gente de Estados Unidos, la gente de la comunidad petrolera de India, de Asia, de Canadá y Estados Unidos me decía, oye, ¿esto es real? ¿Y por qué México no tiene otras refinerías, no? Ustedes saben que Estados Unidos tiene muchísimas refinerías y le decían, bueno, es que a México le hace falta 2 refinerías más, ¿no? Una refinería, para que te des una idea, y el auditorio que nos escucha, puede producir desde 100,000 barriles diarios hasta la que produce más ahorita, que es Cadereyta, Madero, Tula, del orden de 300,000 barriles,
pues dices, bueno, ¿cuánto está produciendo? ¿Cuánto debería producir Dos Bocas, que es una de las nuevas refinerías actualmente? Pues debe de producir del orden de 300,000 barriles. Entonces, cuando tú tienes una infraestructura de 1.5 millones de barriles, pero que puedes alcanzar 1.7 millones de barriles, y en el 2005 te falta 1 millón de barriles, pues era lo que decía el gobierno anterior, ¿no? Tienes las naranjas, pero se las vendes al otro país y te vende el jugo, ¿verdad? Eso era muy cierto, porque pues tienes que comprar la gasolina ya para poder abastecer todo el sector poblacional en nuestro país. Entonces, cada vez que una refinería tiene un problema de mantenimiento, en ese entonces, estoy hablando, Jesús, de hace más de 10 años, Sí. pues te das cuenta que la refinería no tenía la capacidad suficiente porque no le estaban invirtiendo. En el tema de los trenes, pues es un tema muy parecido. Sí. El tema de los trenes, al igual que toda la comunidad científica que nos habla del cambio climático y de la famosa huella de carbono o net zero emissions, pues es porque no solo el tocar los tópicos de trenes tiene que ver con sustentabilidad, sino que esto nace porque el reducir el contenido de azufre en las gasolinas en México, y si ustedes y el auditorio nos escucha, van y cargan la gasolina premium, que es del color rojo, ustedes van a ver 3 siglas que dice VA, que es ultra baja de azufre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el contenido de azufre que tiene esa gasolina contamina menos, pero no solo en la gasolina puedes aplicar los esfuerzos, tienes que aplicarlo en donde tú vas a desplazar más gente. Entonces, países como la India, que es el más grande a nivel poblacional del mundo, pues la India, al tener más de 1.200 millones de humanos, de personas, pues necesita alimentarse, y para alimentarse necesita desplazarse en vehículos que no necesariamente utilicen gasolina, pero sí que puedas desplazarlos con trenes. Entonces, en países como la India hay trenes que se utilizan solamente en distancias un poquito más allá de 180 kilómetros de distancia, que la gente se desplaza solo para buscar alimentos, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, aquí en el tema de los trenes, en el tema del 2017, 2018, que estábamos por allá comentando en publicaciones y literatura, es que realmente los trenes no tuvieron que haber desaparecido. Sin embargo, pues toda la historia de México y pues todos los que somos y nacimos en México, sabemos qué sucedió con el sindicato de ferrocarriles, sabemos qué sucedió con la empresa de ferrocarriles, y los trenes son necesarios Sí. porque apoyan y aportan a las emisiones de CO2. Te doy un ejemplo. ¿Cuántas personas se desplazan en tu zona, ¿no? En Celaya, en donde estás tú ahorita, Ujú, cuántas personas se desplazan a Salamanca, cuántas se desplazan a Querétaro, así es. Sí. luego lo pones en comparación de cuántas personas viajan de Ciudad de México a Querétaro, Ciudad de México a San Luis, Ciudad de México a Monterrey, pues tienes que desplazar las mercancías en vehículos grandes que contaminen menos, y una de esas soluciones son los trenes. Así Sin es. embargo, los gobiernos que estábamos antes del 2018, pues no estaban enfocando los esfuerzos ahí. Entonces, no solo tratando el tema de gasolinas bajas, los gases de efecto invernadero, también en el desplazamiento de humanos, ¿no? Pero Ujú, bueno, sí. parte de la respuesta de lo que tú preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias, Iván. Y entonces, bueno, y continuando, porque bueno, tenemos muchas preguntas, agradecerte por compartirnos parte de tu punto de vista. La siguiente pregunta es, ¿ves a México próspero en el sector de las energías renovables enfocado a la parte de la energía solar y la energía eólica? Mira, este es un tema que yo le llamo a mis alumnos de posgrado que estudian maestría en ingeniería eléctrica. Sí. Siempre llegan con estos tópicos, ¿no? Muy entusiasmados y dicen, profesor, es que yo quiero tratar mi tesis de energía solar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de energía solar a nivel Latinoamérica, pues hay un mapa solar mundial, ¿no? México es privilegiado en el mapa solar porque tiene una cantidad de irradiancia importante en toda la zona de Baja California Norte, Baja California Sur, la zona de Sonora, la zona de Chihuahua. El sol es muy bueno en irradianza. ¿Qué es irradianza? Pues es la cantidad de sol que te va Ujú, a impactar en el ángulo que tú coloques el panel o el photovoltaic array, el panel solar,
si tú lo colocas en Baja California, es muy buen sol comparado con zonas del centro del país. Entonces, cuando tú hablas en Latinoamérica del sol, pues toda la costa del Pacífico, en el caso de Perú, en el caso de parte de Guatemala, El Salvador, que son costas del Pacífico por ahí, no es lo mismo a las zonas de ciertos países de la comunidad andina como Ecuador o ciertos países como la comunidad andina como Bolivia. Entonces el sol, en el caso de México, es muy bueno y por eso es que grandes inversiones entraron en el sexenio del 2011, 2012. Recuerdan, y no sé si les traiga muchos recuerdos a los que ya vivimos acá, pero en 2011, 2012, pues en el cambio de gobierno, pues se enfocaron mucho en el tema de los renovables porque pues estaban dejando entrar grandes cantidades de inversiones en miles de millones de dólares y se instalaron muchas empresas extranjeras en esa área de Baja California Sur, Baja California Norte, porque el sol es muy bueno ahí. Ahora, en comparación del tema eólico, como bien dices, Jesús, dices, bueno, ¿cómo estará México en el tema eólico? Bueno, el tema eólico, la cantidad de velocidad que tiene un generador eólico para poder generar energía, pues debe ser del orden de superior a 8 metros por segundo. México, digamos, tiene muchas cordilleras en el que su velocidad del viento, pues sí alcanza 10 metros por segundo, pero en algunas zonas nada más, ¿no? Sí. Y ahí está el ejemplo de la venta, ¿no? Allá en Oaxaca, todos los amigos que están allá en la zona Así del es. Istmo de Tehuantepec, pues hay un parque muy importante de mí que es la venta, y es porque el viento es muy bueno ahí, ¿no? La costa corren los vientos en ese orden de velocidad, pero no en todas las zonas del país. Allá los amigos que están en Zacatecas, y enviamos un cordial saludo a todo el auditorio que están por allá, hay un parque muy importante que se llama La Bufa, y también el viento es, digamos, de la magnitud de metros por segundo, y bueno, vaya, no es igual generar energía eólica en México versus energía solar, porque pues, la infraestructura que requieres para un parque eólico, en la particularidad de aspecto destacado con similitud a energía solar, requieres espacio, requieres, Jesús, tener un gran territorio donde tú puedas poner la infraestructura para un generador eólico y la infraestructura para un parque solar. Entonces no vamos muy lejos. Recientemente allá en Puebla, por la zona de Tehuacán, Orizaba, hay un parque eólico de muy reciente instalación en donde lo ponen en una cordillera en lo alto porque el viento es muy bueno, pero no puedes pensar en esas cantidades porque requieres grandes cantidades de terreno, ¿verdad? Okay. Entonces cuando tú quieres almacenar toda esa energía intermitente que le llamo yo, las VREs por sus siglas en inglés, que significa energías renovables variables. Variable significa que es intermitente, entonces cuando hay sol, pues generas energía, cuando hay buen viento generas energía, pero cuando se baja la velocidad del viento y se baja el sol o se esconde el sol, vamos a decirlo así, pues necesitas un parque de almacenamiento, lo que le llamamos nosotros en la comunidad técnica, que es el Battery Energy Storage, ¿no? El BESS. Okay. Entonces tienes que tener un BESS o una gran cantidad de un BESS para almacenar megawatts que le puedan funcionar en la noche a las comunidades que estén cercanas, ¿no? Pues que estamos viendo que si vemos como un país próspero en el sector de renovables, con el gobierno actual que está, digamos, retomando los proyectos pues de hace más de una década, pero ya un poco más serio por el tema ingenieril, pues sí, México yo creo que se volvería una potencia muy importante mundial a nivel de medio ambiente, porque con el ejemplo del tren, ¿verdad? Con el ejemplo de una nueva refinería para abastecer el mercado interno de gasolina, y con los proyectos que ya existen de renovables y la adquisición de plantas renovables de marcas españolas para el país, México va a tomar un sector energético importante en estos últimos años que vienen ya para el 2030, y yo creo que sí vamos a cumplir las metas que se pidieron en una sigla que se le llama STIPS y en otra que se llama APS. El STIPS son digamos que las siglas en inglés de que todos los países a nivel mundial para el 2050 tienen que cumplir.
en la reducción de gases de efecto invernadero, y la APS es el compromiso por país de que tiene que demostrar que está aportando para el cambio climático en la cifra de lo que se le llama la NZE o la Net Zero Emissions, que es reducir la huella de carbono, ¿verdad? Sí, definitivamente son temas bastante interesantes y prácticamente ahorita con lo que mencionas, hubo una cumbre, ¿no? Hace unos días donde pues bueno, tuvimos nuestra representación en ese espacio y bueno, también se mencionaron y se tocaron estos temas que acabas de mencionar, entonces pues la verdad se viene algo muy interesante para nuestro país y esperemos que pues se logren esos objetivos que la verdad nos van a ayudar bastante. Y bueno, pues muchas gracias por tu respuesta, doctor Iván. Continuando con la siguiente pregunta, entonces, ¿tú crees que México se ha tardado en incorporar estos temas que pues realmente son relevantes para todo el mundo? Mira, sí, vemos las noticias, ¿no? Recientemente, hace unos días, la presidenta menciona el apoyo del Congreso Legislativo le llaman ellos a desaparecer en algunos colegas que no son técnicos, le dicen desaparecer organismos autónomos, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué desapareces, por ejemplo, el INAI? ¿Por qué desapareces eh, la Comisión Reguladora y todos ese tipo de organismos que le llaman autónomos? Realmente estos organismos pues tienen el salario del gobierno. Entonces tienes unas nóminas demasiado altas en donde la gente que trabaja ahí pues se supone que fueron creados para coadyuvar a mejorar las condiciones, en el caso de la Comisión Reguladora, condiciones de medio ambiente, porque la Comisión Reguladora, no sé si ustedes sabían, pero tomó mucha fuerza entre la época del 2008, ¿verdad?, al 2012. En el 2016, 2019 repuntó, pero pues el cambio de gobierno obligó a que el expresidente preguntara, bueno, esta Comisión Reguladora, ¿qué está haciendo? ¿Realmente qué está haciendo? La nómina es demasiado alta, tienen salarios muy altos, pero realmente estamos regulando nosotros el sector energético, y es una de las respuestas que todo el mundo se hace. Oye, ¿por qué México, si tiene una comisión reguladora, ente regulador, que tiene que operar con el Centro Nacional de Operación, que es el CENACE, y que tiene que coordinar actividades con el TCO, que es el Transmission System Operator, que es Comisión Federal de Electricidad, que genera, transmite y distribuye la energía? ¿Por qué México no está a la vanguardia en estos temas de renovables? Y es porque las leyes, le llamo yo el concepto, son leyes vinculantes voluntarias. ¿Eso qué quiere decir? Que la Comisión Reguladora tenía la obligación y tiene la obligación de sancionar si no están cumpliendo los parámetros eléctricos en el sector energético, ¿verdad? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, cuando tú estás midiendo gasolina, midiendo crudo, si las mediciones están fuera del rango de los parámetros del petróleo, pues tiene que haber sanciones. Desgraciadamente no ha habido sanciones. Entonces, cuando tú pones un organismo que tiene que sancionar y no sanciona, pues llegas a conceptos que mucha gente que no es técnica dice, bueno, tienes razón, ganan mucho dinero, pero no están sancionando. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué estás si no estás sancionando, no? Entonces, hay organismos que generan consejos directivos en coadyuvanza, supuestamente, para el gobierno, pero que generan plazas que están cobrando de la nómina del propio gobierno. Y eso es lo que está ahorita muy latente en estos días con la presidenta, que toma decisiones que a lo mejor no le dieron tiempo al expresidente, pero son decisiones muy, muy valiosas, porque vas a quitar carga de nómina del dinero de la federación y vas a tener que ser austero, pero realmente enfocar el esfuerzo a que si estás en un organismo que va a regular, pues regula y sanciona, y si no vas a sancionar, pues entonces ¿para qué estás, no? Entonces, este tipo de conceptos geopolíticos técnicos, una de las preguntas que haces es, ¿por qué en temas relevantes ha tardado? Bueno, acá veámoslo tan solo, hay un concepto que se llama Grid Code, que a nivel mundial es muy importante, que es el código de red, y el código de red en Latinoamérica solamente hay 4 países que están preocupados por esto. ¿Y por qué es importante el código de red? Porque tiene que ver también con el cambio climático. O sea, si tú vas a incorporar energía solar, energía eólica a la red eléctrica de tu país, pues tienes que medir parámetros, y esos parámetros los tiene que
regular un ente regulador. Y si el ente regulador no sanciona, pues entonces ¿para qué está? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que México no ha incorporado conceptos de código de red de hace una década. El código de red nace ya por los años 95, 97 en países como la India, donde se dieron cuenta que, pues sí, el sol era muy bueno y que teníamos que ser sustentables, pero se dieron cuenta que la energía intermitente del eólico y el solar, realmente pues tienes que monitorear muchos parámetros, y como los parámetros llegó un momento en que generaban apagones. Allá en el 2003 hubo un apagón en la costa este de Estados Unidos y Canadá, que para los que nos están escuchando, pues por allá por Nueva York, y después hubo un mes después otro apagón en Italia y otro apagón en Londres, Inglaterra. Dices, ¿por qué están sucediendo los apagones? Es porque los parámetros no se están monitoreando, y los parámetros mismos no están sancionando a las empresas que traen energía solar y eólica. ¿Y quién sanciona? Pues el TCO, que es, en este caso se le llama la red pública. En nuestro país pues es Comisión Federal. Entonces Comisión Federal, como fue fracturada en la época del 2012, 2018, y pues todos los amigos, envío un cordial saludo a todos los amigos de Comisión Federal, los fracturaron, ¿no? Los fracturaron, los dividieron, los pusieron en contra del CENACE, y luego la CRE andaba con el látigo dándoles digamos, amedrentándolos que iba a haber sanción, pero nunca sancionaron. Por eso es que el expresidente dijo, bueno, ¿para qué están esos organismos? Están cobrando nómina, no están haciendo nada, y las leyes, por eso es que yo le llamo las leyes voluntarias, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. Si me permites, vamos a unos anuncios de identificación de Radio Tecnológico de Celaya y seguimos platicando sobre este tema tan interesante, aspectos destacados de los trenes en Latinoamérica, donde estamos en México, con nuestro invitado, el doctor Luis Iván Ruiz Flores. Regresamos en unos minutos. En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia. Bueno, pues regresamos a Evolucionando la Ciencia, recordando que estamos ubicados en la avenida Antonio García Cubas Poniente, esquina Avenida Tecnológico número 600, en la colonia Alfredo Vázquez Bonfil, con código postal 38010, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, el doctor Luis Iván Ruiz Flores, quien nos está hablando aspectos destacados de los trenes en Latinoamérica, y nos hacemos la pregunta, ¿dónde estamos en México? Y bueno, si nos permites, estimado doctor Luis, continuamos con las preguntas, ¿verdad? Que a bien te estamos haciendo, y preguntarte lo siguiente, si fueras tan amable de contestarnos. ¿Consideras que comparar a México con otros países es necesario? Y si nos pudieras dar algún ejemplo, te lo vamos a agradecer mucho. Sí, Jesús. Bueno, miren, para amigos del auditorio que nos siguen, que siguen el canal del doctor Villegas, pues hay un país que siempre genera polémica, porque dicen, bueno, es que están comparando, ¿cómo se llama? Dinamarca, ¿no? Con México. Recordemos que en el caso de Dinamarca y México, no se puede comparar el nivel poblacional, porque Dinamarca tiene un poco más de 5 millones de personas viviendo, versus México tiene más de 130 millones, o cerca de 130 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Dinamarca tiene una gran capacidad de generación eólica, alrededor del 49% reportado para el 2023. Entonces, su energía eólica es vital, casi el 50% ya alcanzaron, y todas las personas en Dinamarca se alimentan con energía eólica de 49%, comparado con México, reportado en septiembre de 2023 por el CENACE, con el orden de 4.8 o 5% de infraestructura de generación eólica en México.
pero México tiene una capacidad de infraestructura eólica del 10%, que no se ha utilizado al 100%, al 10%, pues, pero ha invertido más en el tema solar. Ahora, ¿qué llegamos? Que en el tema de los trenes, dices, bueno, estamos siendo comparados con países como China, en donde, seamos honestos, ¿no? El tren, pues no son trenes de baja velocidad como los que se están implementando en el Tren Maya, en el tren transísmico, o el tren de el Insurgente que está en Toluca, en Estado de México. Estos trenes en México son de baja velocidad y en el caso de China son trenes de alta velocidad, Japón, todo Asia son trenes de alta velocidad. Entonces, el concepto de trenes de alta velocidad adquiere arriba de 200 kilómetros por hora, ¿no? En México, todos los trenes que están implementando los 3 megaproyectos que ya se inauguraron y ya se echaron a andar, el Tren Maya, el Transísmico y el Tren Insurgente, corren abajo de 200 kilómetros por hora. Más o menos en el orden de 100 a 150 kilómetros por hora es lo que debería correr el Tren Maya, en el caso del Insurgente entre 70 y 120 kilómetros por hora, y en el caso del tren transísmico de la misma magnitud que el Insurgente, ¿no? Entonces sí, es muy interesante comparar a países como Japón, México, China, México, pero hacia allá vamos, ¿no? Perfecto. Entonces, de acuerdo a tu perspectiva, es importante tener gente capacitada en este tema, Iván, por favor. Sí, mira, yo les decía mucho a las universidades de algunas universidades de Latinoamérica, ¿no? Pueden ser las universidades más antiguas, sin decir los nombres que están en Sudamérica, pero no quiere decir que vas más adelantado, ¿no? Acá, por ejemplo, en México, el Tren Maya, sabíamos que venía desde el 2018 que entró el presidente o el expresidente, y la institución que debió haberse enfocado en esto, pues es el sector educativo. La Secretaría de Educación Pública debió abrir de inmediato una carrera en ferrovías y trenes. Y no lo hizo, ¿no? Lo tuvo que hacer hasta el 2023, cuando ya estaba inaugurándose el tren. Y eso también, por un tanto, la visión del presidente en ese entonces de México, el licenciado López Obrador, en el que, oigan, pues ya estamos inaugurando y no hemos capacitado a nuestros universitarios de carrera, ¿no? Entonces, esto debió haberse hecho desde el 2018. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no es una situación diferente en Latinoamérica, Jesús. Te estoy hablando de los trenes, por ejemplo, en el tren de Metro de Lima, hay una zona que se llama Metro Lima Callao, ya amigos peruanos. Lima es, haz de cuenta, Ciudad de México, y el Callao, haz de cuenta, es como Tres Marías, que tienen una distancia de 40 kilómetros. Y hay una universidad nacional autónoma que se llama la UNAC, cordial saludos a la UNAC, Universidad Nacional del Callao, que tiene doctorado en eléctrica, pero no está enfocando el tema en trenes de ferrovías. Hay una Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, en Lima, y tampoco enfocó sus temas en ferrovías. Entonces, te vas a otros países, Bolivia, Jesús, a los que les gusta viajar, y cuando visites Bolivia, no dudes en viajar a conocer Cochabamba. Bolivia es un país sudamericano, su capital es La Paz, la segunda capital más importante, como en México, es Monterrey, y la tercera Guadalajara. Allá es Santa Cruz, que es la zona industrial, y Cochabamba, que es como Guadalajara. Y en Cochabamba inauguraron un tren igual hace un par de años o hace unos meses, y resulta que tampoco estaban las universidades, digamos, maestras. Universidad Mayor San Andrés, cordial saludo, la Universidad Mayor San Simón, que es de Cochabamba, la Universidad Nacional de Oruro, que son de la zona, no estaban ni no enfocaron los tópicos de entrenamiento en carreras de ferrovías y trenes. Y te puedo seguir hablando de otros países. Costa Rica, que va a inaugurar un tren en 2028, unos años. La Universidad Tecnológica, la Universidad de Costa Rica, la UCR, también en sus 3 sedes, Guanacaste, San José. Estas universidades, igual universidades privadas, como la Universidad de Ingenio, no están enfocando sus carreras en trenes y ferrovías. ¿Y por qué? Porque todos están enfocados y distraídos con el sol y con el viento, ¿no? Y todos dicen, no, pues es que la sustentabilidad, hay que hablar del sol y que hay que hablar del viento. Sí, pero también mover gente es aportación a la sustentabilidad. Reducir huella de carbono es desplazar a grandes cantidades de personas
con los trenes. Entonces, si seguimos hablando del tópico, pues las universidades necesitan abrir sus ofertas educativas urgentemente en Latinoamérica, enfocado en Latinoamérica, Sí. en trenes. Si tú estás, por ejemplo, ahorita en Celaya, ya anunciaron, les están diciendo, va a haber un tren de Ciudad de México, Querétaro. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Universidad Autónoma de Guanajuato? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Tecnológico de Irapuato? ¿Qué tendría que hacer los tecnológicos? Pues abrir las carreras de ferrovías. ¿Por qué? Porque en 2 años, 3 años que se inaugure el tren, ¿quiénes son los que van a operar ese tren? Pues obviamente nosotros, ¿no? Entonces, es una señal directa en la que los laboratorios que estén enfocados en estas universidades hermanas de Querétaro, de Guanajuato, hey, alerta roja, necesitamos abrir la oferta educativa de matrícula para ferrovías y trenes, y necesitas traer a gente que es especializada en tópicos de estos temas, ¿verdad? Tienes que ya poner maestrías y doctorados en trenes y ferrovías en esta zona, ¿no? Y lo mismo para Sonora, lo mismo para Guadalajara, Sinaloa, toda la zona del Bajío. Ya la presidenta dijo, vamos a invertir hacia los trenes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el TNM? ¿Qué es lo que tienen que hacer las universidades autónomas? Abrir las carreras de oferta educativa. Ya lo dijo el secretario de Educación Pública, el licenciado Mario Delgado, se va a abrir un poco más el porcentaje de inversión en el sector educativo, y se tiene que aumentar la matrícula de alumnos. Bueno, la matrícula de alumnos en México tendrías que abrirla ya con matrícula de trenes y ferrovías, ¿no? Perfecto. No, pues es un tema bastante interesante y qué bueno que nos haces favor de platicar sobre ello, porque sí, efectivamente, como tú comentas, hay instituciones que se están enfocando a diferentes sectores, obviamente también muy interesantes, que también tienen mucho impacto en parte de la producción de energía y energías renovables, y la verdad, pues agradecerte tu punto de vista, tu experiencia, que de una u otra manera, pues bueno, ya no las has hecho favor de compartir. Y bueno, haciéndote la siguiente pregunta, ¿conoces algunas instituciones en México que ya estén enfocando sobre estos temas relacionados a, bueno, obviamente a los trenes, a la parte de la energía eólica, energías renovables? Si fueras tan amable de compartirnos tu experiencia, por favor. Sí, sí, Jesús, mira, nosotros aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la UAM, nosotros estamos haciendo precisamente el proyecto del estudio de permeabilidad del tren Cuernavaca, Ciudad de México. Todos en este momento con el sol y el viento, y algunos, digamos, aplaudiendo los proyectos, los 3 megaproyectos que dejó el presidente anterior, el Tren Maya, el Surgente y el tren transísmico. Y bueno, viendo con binoculares los nuevos proyectos que van hacia el norte y hacia el centro. Pero nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estamos haciendo un proyecto de estudio de prefactibilidad con ingeniería aplicada del tren Cuernavaca, Ciudad de México. Para todos los que nos escuchan y todo el auditorio, no sé si ustedes sabían, pero la carretera más peligrosa de México, según las cifras de Caminos y Puentes Federales, enviamos cordiales saludos a todos los directivos de Capufe, es la carretera de México-Acapulco, ¿verdad? Okay. ¿Y qué creen? Entre la carretera de México-Acapulco hay una ciudad muy importante donde estamos nosotros, que es Cuernavaca. Todos los que van a Acapulco tienen que pasar por Cuernavaca. Y lamentablemente, la segunda carretera más peligrosa de México es México-Cuernavaca. Hay 4 accidentes diarios por colisión de vehículo motor o por un accidente vehicular. La carretera de México-Cuernavaca es un poco más de entre 50 y 60 kilómetros de comunicación. Y esta segunda presea o segundo lugar no es tan honroso, porque cuando dices, bueno, entonces, ¿cómo está haciendo Capufe? ¿Cómo está haciendo la Guardia Nacional para estar componiendo esos 4 accidentes diarios, ¿no? Vehículo motor, me refiero a auto compacto, vehículo de transporte, me estoy refiriendo a motociclistas que bajan de Tres Marías en dirección al sur, Acapulco, y se accidentan, mueren. Entonces estamos hablando de que el desplazamiento de personas entre Cuernavaca y Ciudad de México es del orden de entre 11,000 y 15,000 personas diariamente, Jesús.
entre 5 de la mañana y 7 de la mañana, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Envío cordial saludos a todos los amigos del INEGI. Según ese reporte, para el 2023, esa es la cantidad de personas, de morelenses, que van a trabajar a Ciudad de México diariamente entre 5 de la mañana y 7 de la mañana, van a estudiar o van a atenderse a los hospitales de Ciudad de México. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que hay una gran cantidad de personas que se desplazan. Hay gran cantidad de personas que usan un autobús que tiene 44 plazas. Hay una gran cantidad de alimentos que vienen del norte, de Querétaro, San Luis, de Monterrey, que bajan hacia Morelos, hacia Guerrero, y se desplazan. Entonces, por cada 30 vehículos que entran a Ciudad de México diariamente, hay 20 que salen de Ciudad de México hacia Cuernavaca. Entonces, este tipo de proyectos que estamos haciendo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues es un proyecto que trata de hacer la simulación. Estamos simulando el tren, cómo se va a desplazar, montándolo en sistema georreferenciado. Estamos usando herramientas tecnológicas para que creemos un grupo de investigación nuevo, no anunciar el proyecto y luego capacitarlo, no, aquí estamos de alguna manera enfocando los esfuerzos a entrenarlos para que el proyecto se plantee al gobierno federal, al proyecto del gobierno estatal, de la gobernadora de Morelos y la gobernadora de la Ciudad de México, prácticamente de toda la capital, ¿verdad? La jefa de gobierno, como le llaman, y eso es en la UAM. Ahora, ¿qué están haciendo en la peninsular? El TNM, pues sí, abrió una carrera de ferrovías, pero tú tienes que entrenar a los chicos con conceptos de todo tipo multidisciplinario, Jesús. Mira, una carrera de ferrovías no necesariamente tiene que ser un ingeniero en trenes, pero sí tienes que poner a un doctor o a un magíster que le esté enseñando a los alumnos el tema del sistema mecánico. Por ejemplo, el sistema mecánico de tracción, cuando despega el tren o cuando se enfrena, lo tienes que poner a un especialista mecánico. Tienes que enseñarle con un especialista eléctrico cómo simular a la hora que sale y se frena el tren. Tienes que enseñarle con posgrados de electrónica de potencia, porque en el arranque y en el frenado, se llama el frenado regenerativo, pues utilizas especialistas de electrónica. Tienes que enseñarles al monitoreo de un tren con ingenieros en sistemas computacionales, doctores en sistemas computacionales. Entonces, allá en la peninsular, pues hay doctores en computación, en electrónica, en eléctrica y mecánica, pero tienes que usar herramientas tecnológicas. Entonces, va mucho de la mano a la pregunta que me hacías hace rato. Acá en México se requiere ya implementar tecnologías en tiempo real, y la tecnología en tiempo real, ¿qué quiere decir? Que tú los datos que tienes afuera del sistema eléctrico lo tienes que meter adentro en un simulador. Y un simulador es que tú puedas ver y predecir qué puede suceder, ¿verdad? En una contingencia. Entonces, se está enfocando el TNM allá en la peninsular, pero también necesita, Jesús, el tren transísmico, tienes toda la parte de Oaxaca, toda la parte de Veracruz, necesitas tener mínimo el TEC de Veracruz, que es uno de los más antiguos, o el TEC de Oaxaca, colocar ya la matrícula de ferrovías. Ahora, vámonos hacia las escuelas del centro. Preguntabas, ¿quiénes están enfocándose en esto? Bueno, miren, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la consentida del gobierno, envío cordiales saludos también a la gente de la UNAM y la gente del Politécnico Nacional, están en el centro, son nuestra bandera de los tops a nivel nacional, de instituciones que requieren ya también enfocar sus sistemas de ferrovías y trenes, pero necesitas tecnología, necesitas herramientas. Hay un laboratorio muy importante allá en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, que egresó la doctora Sheinbaum, allá ahí estuvo trabajando, que sí, se ve que le están invirtiendo, ¿no? Pero para tener un laboratorio de estos, te doy una idea, Jesús, requieres alrededor de 500,000 euros, ¿no? 500,000 euros para formar un laboratorio, que muchos de mis compañeros investigadores a nivel nacional, pues me van a decir que si es mentira o no, pero a nivel mundial hay alrededor, en la encuesta, de 90 laboratorios de Smart Grid. ¿Qué es un laboratorio de Smart Grid? De redes inteligentes. Y esos laboratorios de redes inteligentes tienes que tener infraestructura de adquisición de datos, de monitoreo de tecnología tiempo real, de simulación, etcétera, etcétera. Y puedes integrar el tema solar, el tema de distribución de energías renovables con eólica. Puedes colocar inclusive laboratorios de electromovilidad o el uso de litio
y también puedes incorporar el tema de los trenes. A nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estamos haciendo muchos esfuerzos para que nos den un espacio localmente y que podamos demostrar y en camino de unos 2, 3 años, uno de los laboratorios de Smart Grid a nivel mundial que se ha reconocido. Pero pues, si no tenemos presupuesto, como lo tiene el de la UNAM, que son los consentidos, pues nunca vas a llegar, ¿no? Entonces, si tú hablas de las instituciones, ¿cómo están? Sí, hace falta inversión, ¿no? Esperemos que la doctora Sheinbaum aplique la inversión en investigación y que mire hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del centro, donde va a salir todo, ¿verdad? Todo el centro del país, Ciudad de México, la UNAM, el Politécnico y nosotros en la Autónoma del Estado de Morelos, pues van a salir los trenes de aquí hacia el norte. Así estamos, Jesús. No, pues bastante interesante y completa toda la información que nos haces favor de checar, bueno, sobre todo de compartir. Creo que eso la verdad nos enriquece y espero que a nuestro auditorio también y aquellos investigadores que de otra manera nos escuchan, público en general, pues la verdad tengan una información completa y de buena mano, porque a final de cuentas pues tú te has dedicado ya durante determinado tiempo a investigar estos temas, que la verdad agradecerte mucho por tu tiempo. Muchas gracias, doctor Iván. Luis Iván Rodríguez, y bueno, pues fíjate que pues el tiempo ya se nos está terminando. Agradecerte por la oportunidad de compartirnos estos temas tan interesantes. Si nos permites, agendamos otro espacio para que nos compartas más sobre toda esta experiencia que tú has adquirido durante todos estos años y pedirte de favor algún correo, alguna página donde alguien pueda hacerte una pregunta, desee colaborar contigo, conocer más sobre estos temas. Por favor, compártenoslo si eres tan amable. Sí, Jesús, pueden escribir al correo electrónico L de Luis, I de Iván Ruiz, @I de Ignacio, 3 veces la E.org. Pueden escribir al WhatsApp 777-288-4896 con la alada internacional +52. Y también pueden consultar la página personal ivanruiz.org. Si tienen a bien hablar de esos temas, están enfocados en hacer su tesis de ingeniería o de posgrado, no deben en contactarnos porque necesitamos ingenieros y magíster enfocados en los nuevos temas, en los temas nuevos para México, pero que realmente ya son triviales en un concepto mundial. Pues muchas gracias, Iván. Y también, por favor, compartirnos, ¿estás tú actualmente, eres docente, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos? Sí, mira, Jesús, estamos como investigadores ahorita al tiempo completo, ahí en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Estamos en el edificio blanco, porque los que son de Morelos pues saben que la universidad recibió un impacto en el sismo, pero se reconstruyó, y estamos en el edificio blanco, en el edificio A y B, en la Facultad de Ciencias Químicas, como investigadores. Actualmente, pues estamos desarrollando el proyecto del tren, y esperamos formar un grupo importante, no solo de ingenieros eléctricos, sino también de civiles, administrativos. Un tren se mueve con muchísimas multidisciplinas, ¿no? Así que son bienvenidos en la facultad y en la Universidad Autónoma. Sí, y también, bueno, también por favor compártenos que tienes un cargo muy importante a través del Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica de México, por favor. Bueno, es una parte de lo que le llamo yo el lado ingenieril, ¿no? Nosotros pertenecemos al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEEE, por sus siglas en inglés. A nivel mundial, pues es el gremio más grande, más de 420,000, 430,000 miembros. En México nosotros tenemos un consejo. Latinoamérica pertenece a la región 9, hay 10 regiones a nivel mundial. Latinoamérica pertenece a la región 9, hay 5 consejos en Latinoamérica: Consejo Brasil, Consejo Andino, Consejo Cono Sur, Consejo Capana, que es Centroamérica, y el Consejo México, ¿no? El Consejo México se conforma de 10 secciones que están en todo el país. Somos más de 4,000 miembros en México, y bueno, actualmente, recientemente ganamos las elecciones, estamos como presidente electo del Consejo. Aún están, en este momento, Jesús, déjame compartirte, están en Dallas, Texas, sí, o en noviembre decidiendo y deliberando el periodo en el que vamos a entrar. Si vamos a entrar 2025-2026 para presidente de Consejo México del IEEE, sí, o si vamos a entrar el 2026. Pero, ¿por qué es importante el IEEE? Porque todos los celulares, las computadoras, las televisiones, todo lo que pasa por estándar, pasa por el IEEE.
Entonces, si ustedes quieren saber más del IEEE, no duden en contactarnos, acercarse a una sección de IEEE en su localidad. Allá la sección Guanajuato, pues aborda todo lo que es Celaya, todo lo que es parte del Bajío, y hay una sección importante en la sección Guanajuato. Pueden contactar al doctor Sánchez Razo, que es un doctor de la Universidad de Guanajuato, y es una sección del IEEE. Si usted pertenece a la peninsular, a la zona de Baja California, pues puede contactarnos a nosotros. Lo importante aquí de consejo de IEEE es que el IEEE forma parte de la tecnología e innovación al servicio de la humanidad. Entonces, podemos hacer proyectos y desarrollos localmente en sus universidades en coadyuvancia con el IEEE, ¿no? Son bienvenidos sus correos. Pues muchísimas gracias, doctor Iván Ruiz, por hacernos favor de compartir parte de esta información. Y bueno, si nos permite, pues vamos a concluir parte de la temática de Evolucionando en la Ciencia. Y bueno, agradecer nuevamente a nuestro invitado el día de hoy, en este caso al doctor Luis Iván Ruiz, que nos hizo favor de hablar sobre aspectos destacados de los trenes en Latinoamérica. ¿Dónde estamos en México? Y bueno, agradecerte nuevamente, doctor Iván, y agradecer también a nuestro auditorio y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, a nuestro señor director, con todo respeto, al maestro en gestión administrativa, Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, subdirector académico, al subdirector de servicios, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, subdirectora de Planeación y Vinculación, al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón, Diana Berrén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina y también de manera muy especial a Luis Enrique Arteaga Mate, espero no lo vuelva a ver repetido nuevamente, y al doctor Leonel Ayala García. Muchísimas gracias. Los invito, redescuchas, a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM e internet en celaya.tecnm.mx. Síganos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y en Spotify como Radio Tecnológico de Celaya. Si desean enviar sus comentarios, por favor, al número de WhatsApp 461-330-4820, y también, por favor, escríbanos a Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios, @itcelaya.edu.mx, al número de WhatsApp 461-150-0356. Síganos a través de TikTok, nuestra red social de Evolucionando en la Ciencia. Y bueno, doctor Iván, muchísimas gracias por hacernos favor de acompañar. Gracias a ti, Jesús. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, y me despido con la siguiente frase: la ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Evolucionando en la Ciencia. Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.